Un enorme placer. Ricardo, ¿cómo estamos? Bien, buenos días a ustedes. Hola Ricardo, buen día. Bueno, venía con una idea y hace un ratito me escribió Artemio López y me mandó un artículo que está bueno para pensarlo, ¿no? Dice, en la bajada, en las elecciones, mañana voy a hablar con él, en las elecciones provinciales Cava, que su base representa ya el 23% del padrón nacional de electores, vimos que a mayor vulnerabilidad social, más ausentismo electoral. Se va construyendo un voto calificado estructural. El voto positivo crece hacia la cima de la pirámide de la estratificación social. El sueño húmedo de la ultraderecha es que solo voten los propios. ¿Sí? Me parecía un buen disparador. ¿Qué te parece, Ricardo? No, por supuesto, los datos de participación en las elecciones que hubo hasta ahora son alarmantes, ¿no? Apenas si superan el 50% en un país con una tradición de participación electoral siempre muy alta. Más allá de la obligatoriedad del voto, Argentina siempre tuvo una concurrencia muy significativa. Números bajos podían ser 70%, 75%, pero caer prácticamente al 50%, por lo menos nos tiene que alarmar o poner en evidencia algo que está sucediendo, que es una profunda crisis de la representación democrática, de la idea misma de democracia y de participación. Pareciera ser que hay un sector de la sociedad que se va alejando, que es descreída, que es muy escéptica, que cree que desde el lenguaje de la política y de la vida democrática no le vendrán soluciones para las urgencias de su vida de todos los días. La verdad que es muy preocupante. Es cierto que la caída de participación tiende a perjudicar a lo que llamaríamos tradiciones populares y tiende a, bueno, lo que decía Artemio, ¿no? A regresar a una suerte de lógica de voto calificado, que si bien no es estrictamente lo que era el voto calificado del principio del siglo XX, claro, cuando votaban solamente las minorías, sino que es un voto que lo que pone en evidencia es que solamente tienden a ir a votar aquellos realmente interesados y deja una zona gris de la sociedad, que suelen ser en muchos casos sectores medios bajos, sectores populares, que hoy se sienten lejos de lo que debería ser la participación. Es decir, la no participación tiene que ver con el no sentirse parte. Digo, por ejemplo, en la Villa 1-11-14 votó el 19%. La Villa... No, es un desastre eso, ¿no? Porque si entendemos que en general el peronismo y los sectores populares han abrevado básicamente ahí de esas zonas, no solo, ¿no? Porque no, pero en los sectores más humildes, ¿sí? Lógico. La verdad es que la cifra ahí es literalmente escandalosa, porque muestra que casi el 80% de los habitantes de una zona muy dañada socialmente por los proyectos neoliberales está alejando a ese mundo social de la participación activa en términos democráticos, o está buscando otras formas de resolver sus cuestiones, ¿no? Sus necesidades. Lo cierto es que tenemos que pensar seriamente lo que eso está implicando, imaginar que nada indica que en las elecciones de la provincia de Buenos Aires la cifra va a aumentar hacia arriba de una forma muy fuerte. Ojalá que por lo menos tengamos números un poco más próximos a lo que tradicionalmente se ha ido a votar, sabiendo que las elecciones de medio término suelen tener una participación más baja que las elecciones. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, es una señal más para tratar de entender que estamos en una época muy oscura, de debilitamiento de las diversas formas de participación democrática, donde el crecimiento de las extremas derechas no es solo el producto de la casualidad, sino que tiene que ver con algo que le está sucediendo a la sociedad, al sistema económico, político, cultural, a las estructuras democráticas. Hubo elecciones, si bien queda lejos de la Argentina, en Polonia el fin de semana, y volvió a ganar la extrema derecha. Es probable que si haya elecciones en España, también con Vox
ganen las elecciones. En Francia seguramente, después de 2 gobiernos horribles de Macron, también tenga expectativas de triunfo a la extrema derecha. Esto le plantea a los sectores progresistas, nacional populares, etcétera, etcétera, una profunda revisión de lo que debiera ser el tipo de interpelación que se le hace a la sociedad. Gobiernos hipermoderados, hipercentristas, que solamente quieren hacer, entre comillas, bien los deberes para responder a los poderes reales, en realidad terminan autodestruyéndose y abriendo las puertas para que emerjan alternativas cada vez de mayor derecha, ¿no? Creo que la cosa es así y además tenemos ejemplos palpables como los que vos estás señalando. Yo creo que también en relación a esto no podemos soslayar que tenemos un grado de responsabilidad supina de que las cosas sean así, no digo, es decir, de que estén en estos términos, y lo que yo no veo ningún atisbo de que la cosa se vaya a modificar, y es lo que me preocupa. El otro día te agrego esto nada más. El otro día lo escuchaba a Máximo, ¿sí? A Máximo Kirchner, hablando en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En un acto, que no me acuerdo dónde era, y hablando de la necesidad de generar unidad, bueno, todas cosas que carecen de contenido si uno mira cuál es la verdadera realidad, digo, es decir, si vos querés hablar de unidad, no lo combatas a Axel Kicillof, digo, por ponerle nombre, lo referencié en él, pero lo puedo referenciar en cualquiera, ¿sí? ¿Cómo ves ese tema? A ver, el sábado hubo un acto muy importante de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí, también. Acá se juntaron decenas de miles de personas, de militantes políticos. El discurso de Axel fue muy claro. El enemigo de la democracia en este momento tiene nombre y apellido, se llama Javier Milei. El discurso que se construya desde la oposición no puede tener como cometido la trifulca interna, sino que tiene que tener como objetivo principal darle forma a una interpelación que toque, que conmueva, que abra horizontes de otro tipo de vida socioeconómico, político, democrática en la Argentina, para una sociedad que hoy está sufriendo el impacto de políticas terribles. Hemos visto cómo la última semana zonas neurálgicas de la vida de un país han sido dañadas: el Hospital Garrahan, el ataque feroz contra los más débiles entre los débiles, que son los discapacitados, el avance sistemático sobre algo que era virtuoso y que debería serlo fundamentalmente virtuoso de cara al futuro para la sociedad argentina, como es el CONICET, del ámbito de la investigación científico-tecnológica, las universidades públicas. Hemos visto cómo desde el gobierno de Milei se sigue avanzando con un nivel de crueldad muy grande sobre los sectores más débiles de la sociedad. Atacar al principal hospital pediátrico, no solo de la Argentina, sino yo diría de toda la región, prácticamente de Sudamérica, con profesionales de altísimo nivel y una estructura que ha mostrado a lo largo de ya muchos años que ha cumplido un rol decisivo, es expresión de lo que significa el gobierno del ultraliberalismo y de esta derecha rabiosa y cruel que hoy nos gobierna. Por lo tanto, ya no hay que hacer un llamado a la unidad en abstracto. Hay que decir que el único camino posible es la unidad, pero no la unidad que se predica como cáscara vacía, como si fuera un pellejo sin nada dentro, sino una unidad que tenga claramente un lenguaje que llegue a la sociedad, que abra perspectivas de futuro, que plantee qué modelo, qué proyecto de país es imprescindible reconstruir y construir a su vez. Me parece que va por ese lado. Yo creo que hoy es indispensable, obviamente, generar un espacio que sea un espacio de confluencia de una diversidad, que es la diversidad que hoy está siendo dañada por estas políticas ultra neoliberales.
Y creo que le cabe una enorme responsabilidad, obviamente, a la dirigencia, desde Cristina, Máximo, Axel, los dirigentes que hoy son... Pero este es un fenómeno mundial que se está dando. Digo, la falta de empatía ha ganado a la sensibilidad sobre cosas que estabas mencionando, como el Garrahan, bueno, todo lo que tiene que ver y los valores agregados que nosotros entendíamos que creíamos lo suficientemente con esa piedra fundacional que nos daba todo eso. Ahora no sé, el sufrimiento parece que regocija mucho más a la gente, de esta manera es como vos tenés que terminar. Ese odio, una cosa... No, pero ¿cómo? No hay manera de justificar. Lo que vos estás diciendo es verdad. Digo, ahora, yo me niego a vivir en un país así. Digo, para nosotros que vivimos en el interior del país, cada vez que hemos tenido un problema con un pibe que ha tenido cáncer o ha tenido... ¿A dónde? Inmediatamente salimos desesperados a buscar un avión sanitario para ir al Garrahan. Siempre, claro. Es decir, hay lugares que son... que no se pueden tocar, que pueden... Que no, pero aparte yo diría algo que me parece cada día más importante. No nos equivoquemos. Esto es obviamente es un clima de época, que el crecimiento de las extremas derechas está agradando la vida democrática, pero sigue habiendo un caudal muy significativo de hombres y mujeres de distintas edades, de distintas pertenencias sociales y políticas, que no piensan el mundo desde la mirada brutal y cruel del mileísmo, por ejemplo, en la Argentina. Hay muchísimas personas como ustedes, como todos nosotros, que seguimos defendiendo, por ejemplo, lo que significa el Garrahan, o lo que significa la educación pública, o lo que significa que se sigan generando científicos y científicas de calidad. Sí, pero me preocupa, Ricardo, mencionaste... Crece la crueldad, crece la despolitización, crece la ignorancia, sin ninguna duda, pero tenemos que aferrarnos también a ese núcleo importante de ciudadanos y ciudadanas, de gentes de bien, de verdad. ¿Qué es alguien de bien? Alguien que se preocupa no solamente por su ombligo, sino que se preocupa por el otro, por los otros, por la vida en común, que se preocupa qué esté pasando con el clima, con la naturaleza, pero también con los niños en condiciones de fragilidad. Digo, ahí está la cuestión también. Claro, pero comenzaste una persona pensante como vos, un tipo que, bueno, de esto, claro que lo conoce. Arrancaste diciendo Polonia. Lo primero que nos mencionaste fue Polonia. Sí, o sea, sí. Por eso fue mi pregunta, digo, si en Polonia arrancó esto, ¿qué hacemos? Mirá, el otro día, viste, estas cenas que uno tiene con sus amigos, el clima que se vive en esas cenas, que deberían ser cenas de amistad, es un clima tenso, escéptico, pesimista, preocupado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces yo tuve la sensación en esa cena, como ahora la transmito conversando con ustedes, que es fundamental recuperar, digamos, la visión primero, que la sociedad no es un todo homogéneo. Cuando uno habla de, por ejemplo, crecimiento de las extremas derechas, siempre es expresión de una parte, significativa, pero de una parte de la sociedad, que hay otras partes de esa sociedad que no comulgan con esas concepciones de la vida brutales como son propias del egoísmo estructural de las extremas derechas, sino que sigue pensando la sociedad en otros términos. Eso no significa que estemos obligados a reinventar muchas cosas, a no quedarnos sentados en la mirada nostálgica de un pasado maravilloso que ha quedado a nuestras espaldas y que hoy debería ser recuperado por todos y recordado, porque entre otras características de esta época está que la memoria es muy corta, que el tiempo que domina es el tiempo presente continuo, y que ya esas relaciones de ida y vuelta con el pasado, con las tradiciones identitarias, con las tradiciones políticas, se han modificado, que tienen otra lógica, que van por otros lados. Entonces estamos obligados a hablar de otro modo con las nuevas generaciones, a recuperar en las generaciones más grandes precisamente la conciencia de haber vivido de otra manera, reinventar lo que significa la vida democrática, no darla por algo ya aceptado como si fuera intocable. La democracia
es una construcción compartida que si no se la sigue construyendo y reinventando, se debilita y se va desvaneciendo y se nos va perdiendo. Entonces tenemos que ser capaces de reconstruir, de reinventar la democracia en tiempos diferentes, con otras tecnologías, con otras formas de vincularse entre las personas, con otras lógicas vinculadas a nuevas formas de trabajo. Todo eso nos está desafiando. Yo no creo que haya una respuesta única. Creo que en realidad nuestro problema es que estamos demasiado anclados en una manera de ver la realidad que ya no se corresponde con lo que está sucediendo, sino con lógicas del pasado. Entonces, la pregunta inquietante es cómo, manteniendo las convicciones, manteniendo esas ideas que siguen siendo decisivas, hoy somos capaces de hablarle a la sociedad desde otro lugar, ¿no? Ricardo, digo, nosotros tenemos un chat muy interactivo y que por otra parte está muy politizado, ¿sí? Sí. ¿Es un problema de ideas o es un problema de personas? Es una mezcla. Yo siempre hago el esfuerzo, porque me importa que las personas establezcan una relación con el pasado. Si olvidamos, si no tenemos vínculo con el pasado, lo que se convierte es el presente en una monstruosidad, porque lo que queda es un presente que es bastante complicado, bastante aciago, bastante negativo, y parece que el presente es algo así como la totalidad, como que se convirtió en un tiempo eterno, y eso no es así. Si algo enseña la historia, siempre es que las sociedades, de un modo u otro, se inquietan, se mueven, se contradicen, se rompen, se reinventan, cambian de momentos históricos determinados y van hacia otros, que los ciclos culminan y se inician nuevos ciclos. Entonces yo digo, si nos vinculásemos por un ratito al final de los años 90 del siglo pasado, a ese clima previo al estallido del 2001, seguramente mucho de lo que estamos hablando, con otras características, nos fuera familiar. Había una sensación de pesimismo. Los jóvenes en aquellos tiempos imaginaban que su destino quedaba a miles y miles de kilómetros de la Argentina y había larguísimas colas en las embajadas para irse a cualquier parte del mundo con tal de salir de un país en crisis, un país que parecía haber perdido toda relación con el futuro, con el horizonte. La política y las instituciones principales de la democracia estaban de alguna manera desnaturalizadas. La gente común y corriente obviamente no creía en la justicia, sentía que la democracia no le devolvía aquello que había prometido Alfonsín. Con la democracia se cura, se educa y se come. Nada de eso parecía, se disolvía el mundo social, más de 25% de desocupación real que iba creciendo, desguace del Estado durante toda una década, la fantasía del 1 a 1, un dólar baratísimo que hacía que los ricos de la Argentina pudieran desplazarse por el mundo sintiendo que eran más o menos los nuevos jeques de la sociedad desde fines del siglo XX. Y eso de repente estalló en 1000 pedazos y se abrió otro país. Se puso en evidencia el daño generado por una ficción como fue la ficción de la convertibilidad. Se salió de la despolitización abrumadora, del que se vayan todos, que fue el grito central del 2001, y apareció otro país con otras características que tuvo un ciclo que para algunos de nosotros fue un ciclo importante, virtuoso, para otros fue el enemigo al que había que combatir. Entonces, con esto quiero decir que no estamos viviendo en el fin de los tiempos, que alguna vez llegarán, seguramente. La capacidad del hombre de autodestruirse y de destruir a la naturaleza pareciera ser que es mayúscula. Hoy tenemos gobernando el principal país, entre comillas, del planeta, a un personaje siniestro como Trump. Pero, insisto, la realidad muchas veces se mueve de tal modo que no sorprende, y allí donde parecía que no había figuras que estuvieran en condiciones de encarnar una novedad y una posibilidad de transformación, aparecen, emergen. Bueno, algo de eso tendrá que suceder. Y obviamente también la capacidad de respuesta de aquella parte de la sociedad
que efectivamente tiene conciencia de que hay que dar una pelea todos los días contra este horror que estamos viviendo. El miércoles que viene, por ejemplo, sí, es importante, hay una convocatoria de nuevo para rodear a los jubilados que están siendo apaleados sistemáticamente y se naturaliza eso todos los miércoles, pero hay una convocatoria que va a reunir a los trabajadores de la salud del Garrahan, más las familias con hijos e hijas discapacitados, más los estudiantes universitarios, más otros sectores que van a ir a acompañar los científicos que ya protestaron masivamente la semana pasada. Me parece que la Argentina sigue teniendo un reservorio político, democrático y de participación importante. Y uno tiene que apostar también a eso y a que los dirigentes más significativos se pongan a la altura de esto que les está pidiendo esta parte de la sociedad que nosotros reivindicamos, que sigue teniendo conciencia, memoria y que no acepta vivir bajo un sistema que cada vez se vuelve más oscuro y autoritario, ¿no? Y que pone en riesgo la vida democrática. No, digo, por eso, yo comparto plenamente, absolutamente todo lo que dijiste. Es un diagnóstico clarísimo. Me parece que el problema que nosotros tenemos es en cuanto a la representación. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, al no aparecer figuras que sean convocantes, ¿sí? Nosotros que tenemos un sistema que funciona mucho a partir de la empatía con ese dirigente, ¿sí? Pasa que prevalece, como algunos suponen, un tipo como Milei, que, bueno, ya todos sabemos lo que es, ¿sí? Entonces, digamos, a ver, nosotros estamos en falta hoy. Sí, totalmente. Eso está claro. Ya, o sea, Milei es lo que es, ganó con el 55%. Sí, por eso. Analizar todo, ya está, ya lo analizamos. Vino a hacer lo que dijo que iba a hacer, aunque la mayoría, incluso de muchos de sus votantes, eran incrédulos respecto a eso. Claramente, Milei está buscando transformar radicalmente a la Argentina para convertirnos en un país donde sobre no menos del 40 o 50% de la población, claro, agroexportador con algún valor agregado en zonas menores de la economía, algo de exportación de minería y de gas y petróleo, y cuentapropismo al palo, sin derechos sociales, destruyendo la vida sociocultural argentina, haciendo pedazos las principales agencias del Estado que están allí para el bien común y sin embargo Milei las está destruyendo, como por ejemplo Vialidad Nacional, que está generando que hoy las rutas argentinas sean un peligro inminente de accidentes y muertes para los ciudadanos y ciudadanas, incluso, por supuesto, muchos de los propios votantes de Milei. Pero bueno, eso ya lo sabemos, ahí está. Ahora se trata de ser capaces de construir una oposición que vuelva a empatizar con la mayoría de la sociedad. Que no es fácil, digo. No es fácil. No es fácil porque hay una derrota muy profunda detrás. Este es el problema, porque la derrota de finales del 2023 pegó muy fuerte, fue mucho más profunda que lo que pudo haber sido la derrota del 2015, que también fue importante cuando Macri fue elegido presidente. Sin embargo, ahí todavía había una percepción de que una fuerza popular seguía potente y vigente. La derrota de finales del 23 pone en entredicho esa fuerza popular, ponen en entredicho, vamos a decirlo crudamente, al propio peronismo, que parece hoy más bien balcanizarse. Los gobernadores por un lado, haciendo su propio cálculo político que llevó a muchos de ellos a apoyar sistemáticamente creyendo que eso les iba a beneficiar a las decisiones del gobierno de Milei, o dirigentes que no pueden dejar de lado sus diferencias frente a lo que hoy es clarísimo para la mayoría de los ciudadanos de a pie, que el mal tiene nombre y apellido, que el enemigo político nunca fue tan claro como hoy en la Argentina. El mileísmo representa un proyecto neofascista de cara al futuro inmediato y al presente que está aconteciendo en la Argentina. Que un presidente utilice las redes sociales para denigrar e insultar a un niño con autismo es literalmente
ya el colmo. No, digo... que haya hecho del lenguaje político una cloaca que transforma a los adversarios en excrementos, en cucarachas, en ratas, que la verdad que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto puede soportar una sociedad que se destruya su lenguaje, que se destruya sus formas de convivencia? Y sin embargo pareciera ser que hay una parte no escasa de esta sociedad que disfruta de tener un presidente como el que tenemos y un gobierno brutal y cruel como el que tenemos, ¿no? Ricardo, te quiero preguntar de un tema puntual que lo hemos hablado con Fito bastante la semana pasada. No es un tema menor, porque tiene que ver con esto. Paca Paca, ¿sí? Sí. ¿Viste lo que están intentando hacer? Sí, vi, sí. Haceme alguna reflexión sobre eso. A ver, es lo de siempre, ¿no? La doble vara y la hipocresía general, ¿no? Recuerdan ustedes cómo desde las usinas mediáticas tradicionales, La Nación, el Clarín, Infobae, todos los medios de comunicación decían que desde el kirchnerismo se buscaba adoctrinar en las escuelas, adoctrinar a través de Canal Encuentro, Paca Paca, Tecnópolis. Y la verdad es que cuando uno compara, el esfuerzo de Paca Paca era ampliar, era mostrar un país que le permitía a sus niños recobrar un puente de ida y vuelta con el pasado fundacional, quienes habían sido sus patriotas fundadores, Belgrano, San Martín, Moreno. Por supuesto, y esto hay que decirlo, todo gobierno es producto de una determinada idea política, de una determinada ideología, y su forma de gobernar está ligada a esa ideología. El problema del mileísmo es que tiene una concepción brutal de amigo-enemigo y transforma en enemigo a todo aquel que no piensa, que no tiene las mismas ideas que el gobierno. Y lo que hace es denigrarlo, es descalificarlo, construye un lenguaje para los niños que es un lenguaje de la antinomia permanente, de la cosa dicotómica, de la violencia, del insulto, de la distancia, y por supuesto falsea brutalmente la historia real, social, política, cultural. Es de una simplificación brutal, salvaje, casi analfabeta, ignorante. Bueno, pero pone en evidencia que ellos utilizan cada resort del Estado Nacional, en este caso, para hacer propaganda. Sí. Para hacer propaganda. Bueno, es lo que están haciendo con Paca Paca. Es lo que están haciendo con Paca Paca y con la utilización de las redes de la manera en que lo hacen. Es decir, la filosofía que manejan, porque aquellos que lo acompañan así se lo han planteado, es ganar el centro de la escena como sea. Es decir, como estar siempre antagonizando, siempre, es decir, están llevando a la sociedad a una suerte de lógica blanco-negro, que es de una brutalización de la vida en común. Porque ¿qué es la vida en común? Uno ahí podría preguntar, ¿qué es la democracia? ¿La democracia es el lugar donde todos pensamos de la misma manera, donde todos nos parecemos, o debería ser el lugar que es capaz de generar las condiciones para que lo diverso, las diferencias, sean, bueno, parte de lo que enriquece la vida en común, claro, y no de lo que plantea la permanente brutalidad, la permanente pelea, la permanente enemistad? Sí, lo que favorece el antagonismo absurdo. Pero claro, es que ellos no creen en la democracia, entonces es la lógica. O sea, la democracia no está dentro de su pertenencia. Sí, bueno, por supuesto, claro que no creen en la democracia. Por supuesto que no creen en la democracia. Es más, la demonizan porque creen que ese es el gran problema. El pensar ya es un problema. Así claro. Que... Bueno, ahora corresponde a nosotros, a Ricardo, a nosotros que de alguna manera nos exponemos, que tratamos de ayudar a tomar conciencia, ser lo suficientemente, y ni hablar de la dirigencia política, ser lo suficientemente eficaces como para que la gente entienda que definitivamente hay que ir por otro lado. Si eso no pasa, tenemos problemas. No, está claro. A ver, estamos en tiempos donde
las estructuras identitarias se van modificando a una velocidad muy impresionante, donde ya las distancias generacionales se cuentan de año en año y no de cada década más o menos. Entre un chico de 15 años y un chico de 20 hay distancias que no existían antes. Eso significa que los vínculos intergeneracionales están dañados, son complejos, y la política requiere de vínculos intergeneracionales, porque la política requiere de un voto transversal, tanto transversal en términos sociales como en términos de los imaginarios culturales, de las representaciones generacionales, etcétera, etcétera. Pareciera ser que el tipo de discurso del mileísmo y de las extremas derechas tiende a unificar bajo la lógica del odio, de la negación del otro, y eso tiene mayor incidencia que los lenguajes altruistas, de solidaridad, de encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el desafío, sin ninguna duda. Ricardo, gracias por este ratito de charla. ¿Sí? Un placer, gracias. Bueno, tenemos un montón de mensajes que tienen que ver con